Sebas, ¿empiezo o espero más? No sé. Espera un momento, de momento. ¿Cómo? De un momento. Dale. Yo creo que ya puedes empezar, Juanro. Listo, Sebas. Bueno, mucho gusto. Pues todos nos conocemos. De todas maneras, me presento, soy Juan Vargas, residente de segundo año. Y el día de hoy, pues, vengo a compartirles la presentación sobre lo que corresponde a un informe radiológico estructurado y básicamente, pues, todo lo que la estructura de un informe radiológico estructurado y cómo realizarlo, ¿sí? Entonces es una charla que no va a tener muchas imágenes, por lo que pues, es un tema que se centra en la realización del mismo. Pero bueno, entonces comenzamos con los objetivos de la presentación, que básicamente pues, es analizar como tal qué es un informe estructurado, comprender los elementos esenciales de un informe estructurado de calidad y explorar la importancia de lo que van a ser las plantillas preestablecidas en los diferentes sistemas y además también la importancia del uso de terminología estandarizada pues en lo que viene siendo estos informes radiológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es un informe radiológico estructurado? Para saber qué es un informe radiológico estructurado tenemos que comprender de que a lo largo de los años pues se han desarrollado toda una estructura para que el informe como tal sea bajo una lógica sistemática, porque anteriormente se usaba mucho lo que era el informe libre.
Es decir, que conforme a los hallazgos que el radiólogo iba viendo en las imágenes, en las adquisiciones, pues él lo iba describiendo así de una forma bien narrativa, como en tipo prosa, lo llamaban así. Entonces, ese tipo de informes fueron con los que se empezaron. Pero para llegar como tal, a una mejor sistemática y una mejor recopilación de datos, pues se desarrolló a lo largo de los años lo que ahora conocemos como informe radiológico estructurado. Entonces, el informe radiológico estructurado es un documento clínico, médico legal, que hace parte de la historia clínica, diseñado bajo una lógica sistemática. Este contiene secciones bien delimitadas que organizan la información y que emplea terminología uniforme que es aceptada internacionalmente de acuerdo al RADLES, que es el léxico radiológico. También mejora la comunicación entre el radiólogo y médico tratante, reduciendo las ambigüedades o terminología muy ambigua, que era lo que usualmente pasaba cuando todavía se hacían los informes de una forma libre. Y es el primer paso hacia la automatización y a la minería de datos y el soporte de decisiones clínicas basadas en precisamente estos datos, ¿sí? Porque al hacer un compilado en donde todo está estandarizado, pues se puede obviamente minar estos datos y hacer metaanálisis y todo, una serie de algoritmos y todo para poco a poco ir viendo que, y más adelante incluso va a seguirse desarrollando más aún con la inteligencia artificial, el cómo, de acuerdo a ciertos parámetros, pues obviamente cada patología o se aproxima más a tal patología o se pueden hacer mejor también los diagnósticos diferenciales. Entonces, las ventajas que tenemos en cuanto a los otros tipos de informes, principalmente el informe libre, es que mejora la claridad y la legibilidad y comprensión por parte de médicos y de pacientes. Esto porque, bueno, ya es como bien claro todo lo que compromete al informe. Garantiza que no se omita información relevante porque tiene unos pasos, entonces es poco probable de que se puedan saltar algunos pasos en la estructuración del informe. Uniformiza los informes dentro del equipo de radiología, bueno, porque si hay una estructura y ya un parámetro establecido, obviamente pues va a uniformizar pues todo esto a lo largo de cualquier institución. Facilita el seguimiento de hallazgos a lo largo del tiempo, también por lo mismo. Son informes que van a ser compatibles con sistemas de inteligencia artificial y con los RIS y el PACS, que son las siglas en inglés para Sistema de Información Radiológica y Sistema de Comunicación y Archivo de Imágenes, que es el PACS. El PACS es como el sistema de archivo y el RIS, básicamente pues todos los sistemas que conocemos, que cada institución tiene una. En el caso de Diagnóstico Maipú, por ejemplo, es el Carestream. Es útil para auditorías, docencia e investigación y minería de datos también, porque todo está bien parametrizado. Y acelera el flujo de trabajo con las plantillas preestablecidas, que por ejemplo en el Carestream están ya preestablecidas de acuerdo al gusto de Maipú, como siempre lo han informado. Entonces, la estructura de estándar de un informe se comprende básicamente en lo primero lo que son los datos del paciente. Segundo, el motivo de la solicitud o la sospecha clínica que tienen, que eso va en la orden médica, la técnica y los parámetros técnicos relevantes en la realización o adquisición del informe, hallazgos organizados, ya sea por sistema, por órganos o por la región que está estudiado, la impresión diagnóstica o la conclusión, la comparación con estudios previos, que hace parte también en algunos casos netamente ya de la parte de los hallazgos en la descripción. También se pueden tener en cuenta las recomendaciones clínicas o seguimiento sugerido. Todo esto es algo que puede ir o no ir, o sea, es opcional que el médico tratante informante lo pueda colocar, ¿sí? Y la clasificación estandarizada también, que en algunos informes
la podemos ver. Entonces, cada una tiene una función específica y esta organización pues permite la claridad y la precisión diagnóstica y facilita lo que es la interpretación por parte de los médicos tratantes, que realmente pues es la importancia, ¿no? Entonces, lo primero, tenemos los datos del paciente e información administrativa. Entonces, garantiza la correcta identificación del paciente y contextualiza el informe, obviamente, de acuerdo a esos datos. Permite auditar, comparar con estudios previos y rastrear la evolución del caso. Entonces, lo que todos sabemos incluye lo que van a ser nombre, edad y fecha de nacimiento, el sexo, el número de identificación, a veces también el número de historia clínica, la fecha y hora del estudio. MyPut creo que también coloca el nombre del médico solicitante y la institución y ubicación donde fue realizado el estudio. Entonces, el motivo del estudio o indicación clínica, que usualmente va en la orden. Entonces, esto nos va a ayudar a enfocar la interpretación radiológica de acuerdo a los aspectos clínicos relevantes que el paciente tenga y es clave para evitar, por ejemplo, un sobrediagnóstico o malinterpretaciones que podamos ver de pronto en las imágenes, ¿sí? Como que si ya tenemos el diagnóstico o el motivo por el que están pidiendo el estudio, como que es más fácil guiarse. Entonces, comprende lo que es una breve frase o párrafo donde se resume la razón por la cual se solicita el estudio, incluyendo ya sean síntomas, hallazgos físicos o hipótesis diagnósticas. Ejemplo, dolor abdominal en ilíaca derecha o sospecha de apendicitis o cualquier otra orden, motivo de solicitud, perdón, por la cual coloquen ahí en la orden médica. Entonces, la técnica utilizada aporta transparencia y permite evaluar la calidad del estudio para replicarlo más adelante y compararlo o interpretarlo correctamente, ¿sí? Porque, bueno, esto es como el parámetro que nos da los datos técnicos sobre cómo se adquirió el estudio. Entonces, se describe cómo se realizó el estudio, incluyendo detalles técnicos relevantes sobre la modalidad, es decir, si fue radiografía, ecografía, resonancia, lo que sea, las proyecciones, los planos o los cortes realizados, si se usó contraste o no, ya sea oral, intravenoso, rectal, y los parámetros técnicos específicos como el kilovoltaje, la fase arterial o las secuencias. Y también aquí en este campo podemos usar o podemos adjuntar si durante la adquisición del estudio hubo limitaciones y cómo estas pues obviamente pueden afectar en la calidad del informe, porque bueno, esto es algo que es importante en el momento de protegernos también legalmente. Entonces, un ejemplo, las que colocan acá, que las han visto también en las plantillas, resonancia de columna lumbar, realizada en un equipo de tantos teslajes, con secuencias tanta, T1, T2, STIR, en planos sagital y axial. Y si se administró el contraste, no, esto es solo un ejemplo, obviamente hay muchos más. En cada estudio los colocan, de hecho. Los hallazgos, bueno, esto es el núcleo del informe, básicamente. Esto es a lo que nos dedicamos nosotros como tal. Entonces, va a permitir una descripción sistemática y completa que respalde más adelante la conclusión diagnóstica a la que queremos llegar. Entonces, aquí se describe de una forma objetiva todos los hallazgos radiológicos, ya sean positivos o a veces negativos, no siempre colocan los negativos, con lenguaje técnico estandarizado. Entonces, está organizado por sistemas o regiones anatómicas, ya sea tórax, abdomen, lo que sea, y en el mismo estudio, pues la región o el órgano que estamos estudiando. La parte en el tórax están los pulmones, el mediastino y también, si lo amerita, la parte de la ósea, de la ventana ósea. Entonces se describen los hallazgos más relevantes primero. Igual también esto está lección, pero es lo que normalmente se suele hacer, como que lo relevante es lo que se coloca primero en los hallazgos, en la descripción del estudio. Y pues se sigue ya de las estructuras normales de acuerdo al orden que cada uno como que
como que prefiera, pero normalmente es como céfalo caudal. Entonces se evita emitir juicios clínicos y se describen las características imagenológicas pues, de lo que estamos viendo, obviamente. Aquí todavía no es momento para emitir un juicio o una conclusión. Se va a incluir lo que es la localización, el tamaño, la forma, los bordes, la densidad o la intensidad de señal, las características que tiene cualquier estructura que estemos analizando con el contraste, ¿sí? Y se debe mencionar también hallazgos ausentes si son importantes para descartar patologías. Si no, pues obviamente no se coloque ya. Entonces, un ejemplo, una imagen nodular isodensa en segmento 4 hepático que presenta un realce intenso en fase arterial y lavado rápido en fase venosa, mide tanto por tanto. ¿Sí? ¿Para qué esto? Para, de acuerdo a esas características que describimos en los hallazgos, más adelante, pues, de acuerdo a eso, nos guiemos para dar un diagnóstico, ¿sí? O una impresión diagnóstica. Entonces, la conclusión o la impresión diagnóstica comunica directamente lo más relevante del estudio, facilitando las decisiones clínicas de una manera inmediata. Entonces, esta básicamente es como la sección más leída por los médicos solicitantes. Usualmente hay unos médicos que ni siquiera se esfuerzan en leer como tal la descripción de los hallazgos, sino que se van directamente a la conclusión. Entonces, por eso tenemos que ser bien concisos. Y es acá donde el radiólogo integra y resume los hallazgos en un juicio clínico radiológico. Se puede dar diagnóstico probable o diferencial, como ya he mencionado. Tiene que ser un resumen claro y conciso del hallazgo principal. También en algunos casos se puede como aportar la clasificación estructurada de acuerdo a las guías de la ACR, ya sea el BIRATS o cualquier clasificación que sea conveniente de acuerdo a lo que estamos informando. En algunos casos se puede también indicar un grado de certeza, como por ejemplo mencionar que es compatible con, que es sugestivo de, o a veces también cubrirse diciendo sin descartar tal cosa. Entonces, en relación a lo que había mencionado antes, el hallazgo que había dicho anteriormente, entonces eso, por poner un ejemplo, se puede describir como una lesión hepática que es compatible con adenoma y si le quiere aportar que no se identifiquen signos de malignidad. Entonces, la comparación con estudios previos, obviamente, si existen, facilita el seguimiento de las enfermedades crónicas y la evaluación de respuesta a tratamientos o también, por ejemplo, a progresión de algunas enfermedades oncológicas. Esta sesión es opcional, pero de gran valor si se han realizado estudios anteriores y se deben señalar los cambios, progresiones o estabilidad de lesiones previas. Ejemplo, respecto a la tomografía previa de enero de 2024, la lesión hepática mantiene el tamaño y características. Un ejemplo de algo que se puede colocar. Si el paciente no tiene, pues obviamente ella pasa a otro plano. Recomendaciones clínicas o sugerencias, esto también es algo opcional, ¿sí? No todos los médicos lo van a hacer ni lo tienen que hacer. Entonces, pero añade un valor clínico al informe al guiar el próximo paso en la atención médica. Entonces, se pueden sugerir estudios complementarios como una resonancia tras una tomografía dudosa, obviamente si es el método dirigido o de mayor especificidad, gold estándar, lo que sea. Proponer un seguimiento temporal, es decir, por ejemplo, proponer control evolutivo en tantos meses. Indicar valoración por otras especialidades, por ejemplo, se sugiere la derivación a cirugía en caso de que se vea un hallazgo bien importante en cualquier estudio, una tomografía abdominal, lo que sea. Aclarar limitaciones del estudio que puedan requerir reevaluación. También esto tiene que ver con las limitaciones en la adquisición del estudio.
Y, por ejemplo, se sugiere control ecográfico en 6 meses para reevaluar nódulos, bueno, en este caso pulmonar, pero clasificación estructurada, si la aplica también. En algunos tipos de estudios se incluyen los sistemas de categorización diagnóstica estandarizada que propone la ACR, y esto va a mejorar lo que es la comunicación y permite decisiones clínicas basadas en algoritmos pues, internacionales y propuestos por las diferentes asociaciones. Tenemos, por ejemplo, el BI-RADS, que se puede usar en lo que es la mamografía y ecografía mamaria, el PIRADS para la próstata, que se puede usar en la resonancia multiparamétrica, que aquí se han visto en los informes de próstata. Incluso abajo está como un cuadrito donde especifica como todas las regiones y los hallazgos que se van viendo de acuerdo a tal región, las características. El IRADS para lesiones hepáticas, que se puede aplicar en tomografía y resonancia, TIRADS, nódulos tiroideos, ecografía tiroidea, el LRADS para el screening de nódulos pulmonares en tomografía, ya sea en tomografía de alta resolución o que usualmente para nódulos basta con que sea de baja resolución. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una plantilla de tomografía que usan acá en Maipú. Arriba tenemos la sección de los datos del paciente y del estudio también. Después tenemos lo que es toda la parte técnica del estudio que fue realizado con un tomógrafo fetal. También tenemos lo que son los datos clínicos y los estudios previos, si los tiene. Tenemos lo que es la técnica, ya después como tal el informe o los hallazgos, y ya por último la conclusión. ¿Sí? Un ejemplo, esta señora que tenía unos consolidados y en un hallazgo, pues en la conclusión que digo, pues colocaron como hallazgos imageneológicos en probable relación a proceso infeccioso inflamatorio, obviamente pulmonar, neumonía. ¿Sí? Entonces, la importancia de usar plantillas preestablecidas. Las plantillas preestablecidas permiten una uniformidad entre estudios, entre informes, independientemente del radiólogo que lo esté informando. También como ya está ahí el molde, el formato, evitan omitir información clave, aceleran el flujo de trabajo, sobre todo pues con frases ya preprogramadas, son adaptables por órgano, modalidad o escenario clínico, pueden incluir campos obligatorios o recomendaciones automáticas y pues hay recursos que ofrecen plantillas gratuitas aprobadas por diversas sociedades científicas, como esta página que es el radreport.org. La terminología estandarizada, que es algo muy importante en la realización de un informe radiológico estructurado. Se trata del uso del vocabulario médico uniforme, preciso y consensuado para describir lo que son los hallazgos, las técnicas, las conclusiones y las recomendaciones en el informe radiológico. Y puede estar en sistemas estructurados como los que ya mencioné anteriormente. Entonces, esta va a evitar ambigüedades clínicas que pueden dar lugar a interpretaciones múltiples, como lo son, por ejemplo, cuando se hacían todavía con el lenguaje libre. Entonces, colocan antes, o incluso ahora algunos médicos, lesión sospechosa de tal cosa. No, ahí sería mejor colocar lesión tal, por ejemplo, de BI-RADS o lo que sea, que eso va a llevar al médico, de acuerdo a tal clasificación, definir el siguiente paso. ¿Sí? Facilita la comunicación interdisciplinaria. Bueno, esto ya lo sabemos porque una terminología común permite que los médicos de distintas especialidades comprendan rápidamente, pues, como tal, qué hallazgos estamos reportando, y va a mejorar la toma de decisiones y la coordinación y la conducta a seguir con el paciente. Promueve la coherencia entre informes, también precisamente por el uso de terminología estandarizada, y va a mejorar lo que es la trazabilidad
y la calidad de un seguimiento clínico, permitiendo la codificación y análisis de datos y epidemiológicos para más adelante seguir con lo que es de pronto con esos informes, hacer un análisis y seguir creando información y medicina basada en la evidencia. Y facilita la comunicación médica y la formación continua, esto para los que estamos empezando y los que nos estamos formando, porque ya todo está bien establecido, bien claro qué es cada cosa, ¿sí? Porque ya todo está estandarizado. Entonces, como conclusión, tenemos que el informe estructurado permite estandarizar la práctica médica, va a mejorar la claridad, seguridad y trazabilidad del diagnóstico. Las plantillas preestablecidas deben adaptarse a cada entorno clínico, eso ya lo sabemos, y el uso del informe radiológico estructurado es fundamental para el futuro de la radiología y la medicina basada en la evidencia, y más adelante, incluso ya para la integración con la inteligencia artificial. Bueno, eso, como tal es la presentación que les traje en la biografía. Si tienen alguna pregunta. Hola Juanro, ¿me escuchan? Sí. Sí. Quería hacer una pequeña anotación o sí, dar alguna opinión. Recuerdo que en una de las charlas que se dieron en el CADI el año pasado, un médico radiólogo hablaba del informe estructurado y daba algunas alternativas de cómo de pronto iniciar con el proceso para informar estudios y hacía anotaciones importantes donde él decía que a veces es muy importante iniciar el informe radiológico respondiendo la pregunta al médico que solicita el estudio. Por ejemplo, si un paciente, un médico está sospechando por ejemplo, de neumonía en un estudio de tomografía de tórax, él recuerdo que invitaba en esa charla a decirle a los médicos que lo inicial para iniciar ese informe, a pesar de que existiera una plantilla, era responderle si el paciente tenía o no tenía neumonía y que el informe, la estructura del informe, pues ayuda realmente a tener como una secuencia para que no se nos pierdan cosas que debemos de pronto revisar en cada estudio. Y también anotaba de que para las conclusiones, en el caso de que de pronto no hubiera un diagnóstico o algo que nos dijera, por ejemplo, el paciente que tiene apendicitis, ya sabemos que vamos a poner en la conclusión, paciente con apendicitis de por cierto, por decirlo así. Pero en el caso de que no hubieran hallazgos que fueran específicos de una patología y que estuviéramos pensando en un diagnóstico, sería bueno siempre terminar las conclusiones proponiendo al menos 2 diagnósticos diferenciales, porque eso ayudaba como a orientar el caso del paciente y a descartar otras patologías. Y lo otro que recuerdo que me quedó de esa charla es que él pues decía de que aprender a informar es un proceso realmente de que lleva una curva de aprendizaje. Lleva una curva de aprendizaje que eso es a medida que lo vamos haciendo, repitiendo, vamos, o sea, sin creer, vamos corrigiendo terminología, vamos aprendiendo de otros colegas, la forma en cómo se redacta el estudio y adquirimos nuestro propio estilo, por así decirlo. Y que a la vez, cada vez que nos enfrentamos a un informe de un estudio, pues al mismo tiempo estamos estudiando porque estamos de pronto leyendo una patología, estamos haciendo una investigación acerca de lo que estamos viendo y todo eso lleva a que la formación con respecto a aprender a informar cada día pues nos lleva a un mejor nivel. Entonces quería como anotar y dejar eso como aquí como entre nosotros para que tenga cosas que se hablan, por ejemplo, en los congresos. Claro, sí, totalmente, Juanpi. Gracias por tu aporte y sí, de verdad como que en muchos casos, obviamente nosotros como que nos emocionamos y a veces como que muchas veces ni respondemos por lo que nos están pidiendo el estudio, ¿sí? Entonces eso es bien importante como que en la conclusión dejar por sentado
la pregunta o la duda que el médico que solicitó el estudio está estableciendo, para que no queden dudas más adelante o bueno, limitar o disminuir esas dudas en el manejo de clínico y la conducta a seguir por el médico tratante. También, por ejemplo, otra cosa que yo recuerdo, no sé, del CADI, pero al principio cuando nosotros entramos a la residencia hubo un médico que dio esta charla sobre cómo realizar, no estudios estructurados, sino un informe cualquiera, ¿sí? Pero él decía de que a veces menos es más. Hay que colocar, hay que ser bien conciso y no dar muchos rodeos en algo que puede como que significar lo mismo. No sé si alguien quiere hacer algún otro aporte, sobre todo de los R superiores que ya están informando, y si tienen algún consejo, alguna recomendación para nosotros como residentes menores más adelante en la confección de lo que son los informes o SEBAS. Hola, esto, a ver, en cuanto a lo que veo es que cuando describen tienden a dar muchas vueltas, entonces terminan redundando en una descripción para decir una sola cosa, ¿sí? Pueden ser simplemente, pueden ser bastante concisos al describir, o pueden directamente, si la imagen es totalmente característica, de decir imagen esto, compatible con tal, y no hacer dos párrafos de la descripción de una imagen, ¿sí? Y dando vueltas y vueltas y vueltas para decir al final lo mismo. ¿Listo? Eso por un lado. Perdeme un momento. ¿Quién está en Cabildo el día de hoy? ¿Alguno de los que está en Cabildo está conectado a la charla? Carmen, Daniel y Enzo. Ninguno ha llegado a Cabildo. Bueno, eso por un lado. Lo otro, en cuanto a las conclusiones, de hecho pasó este fin de semana, concluyeron un informe así. Hice una descripción de una hemorragia subaracnoidea y ponen en la conclusión hemorragia subaracnoidea en cerebro. ¿Sí? O sea, es básicamente como decir hepatocarcinoma en cerebro. De todas maneras, poner cerebro en el informe cuando ya se ha hecho, cuando preciso uno está describiendo una tomografía del cerebro, es como muy redundante, ¿no? Entonces, ahí simplemente habría que hacer la descripción, o perdón, decir la conclusión de lo que es el hallazgo, hemorragia subaracnoidea, donde frontal, parietal, occipital, una hemorragia cerebelosa, como sea así, pero no. Hemorragia subaracnoidea en cerebro, porque aparte queda feo eso, ¿no? Eso por un lado. Lo otro, en cuanto, bueno, sobre todo en la realización del informe, que sigan una secuencia estructurada para valorar todo, ¿sí? No esperen a que les salte la patología a la vista, o sea, no empiecen a pasar, a scrollear, ir de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, esperando a que les aparezca qué es lo que tiene el paciente. Difícilmente lo van a ver y fácilmente van a poder pasar otro tipo de patologías. Entonces, empiecen órgano por órgano, ¿sí? Si es con contraste, por ejemplo, si es con contraste el abdomen, entonces ponen a un lado el sin contraste y ponen al otro lado el con contraste. Ya saben que tienen que valorar el hígado. Primero, su morfología, la densidad, todo eso. Luego miren realce. Listo, pasaron rápidamente, no vieron nada, pasan a vasos, pasan páncreas, ¿sí? Glándulas suprarrenales. De hecho, el speech que les da Maipú hace que tengan que hacer eso, ¿sí? Porque tienen que ir viendo órgano tras órgano. Entonces, si ustedes se guían por lo de Maipú, no tendrían por qué pasársele
algún hallazgo importante. Tal vez que no sepan lo que uno llegara a no saber qué es otra cosa. Entonces lo deja totalmente descriptivo. Pero el hallazgo tendría que estar, ¿sí? Luego pasar, como ya les había dicho antes, pasar por lo que es asas intestinales, de ciego a recto o de recto a ciego, como quiera, pero siempre seguirla. O sea, siempre ir haciéndose esa idea mental de cómo tienen que ir viendo el estudio para que eviten para que eviten pasarse los hallazgos importantes, por favor. No se olviden, si están viendo un abdomen, también revisar lo que es la parte ósea. ¿Sí? Utilicen la ventana ósea, ponen sagital y miran columna. Por lo demás, creo que no es mucho más, o sea, es simplemente ser un poco más organizados con lo que es el informe y ya. Y sí, pues veo que casi todos lo hacen, de empezar a describir lo que es positivo, lo cual me parece bastante bueno, ¿no? Gracias, Eva. Bueno. Hay una última cosa que de pronto podría tenerse en cuenta, y es que a veces pues nos pasa a todos que como que unificamos muchos hallazgos en un mismo párrafo, en una misma idea. Esto digamos que es importante, digamos, de mejorarlo un poco, priorizando sobre todo el hallazgo agudo, ¿sí? En los casos de, por ejemplo, de base rica y eso, como darle más importancia al hallazgo agudo, o sea, resaltar ese hallazgo y ya después ir desglosando todos los hallazgos crónicos o lo que ya, digamos, tenga en la cronología del tiempo, pues, digamos, que sea más viejo, ¿sí? Sí, gracias, Lina. Bueno, muchachos, mucho gusto. Entonces ya damos por terminada acá la presentación y nada, que tengan buen día.